¿Me escuchan? ¿Pasan las diapositivas o se quedan en la primera? Porque a veces no sé Sí por se qué no le me pasa. escucha, doctora, pero las diapositivas no pasan. Ok. Ya, entonces, así más. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre los nefrotóxicos y básicamente vamos a revisar estos 4 grupos que son los que más daño van a causar a nivel renal. Unos son los contrastes de tipo yodado, que se usan para las evaluaciones de imágenes como las tomografías y también para algunos procedimientos como las angiografías, los cateterismos, donde se utiliza yodo para poder visualizar algún tipo de circulación, algún tipo de lesión también. Lo otro son los fármacos aminoglucósidos, como la micacina, la gentamicina, que también van a tener un daño tubular directo. Otro grupo importante, los AINES, que tanto a nivel directo como también por los fenómenos de vasoconstricción va a generar el daño renal. Y los analgésicos, un poco sobre la nefropatía por analgésicos, que ya no es muy frecuente, pero igual vamos a revisarla. Muy bien, entonces, con respecto a la nefropatía por contraste, históricamente se han utilizado diferentes tipos de contraste y los de primera generación, digamos, que eran los más nefrotóxicos. Mientras mayor sea la osmolaridad de esta sustancia de contraste, más riesgo de que haya un compromiso renal, una falla renal aguda con el uso. Entonces, no olvidar la osmolaridad normal que nosotros tenemos, de 285 a 295 miliosmoles. Entonces, si tenemos esta primera generación de contraste, que era de monómeros iónicos, tenían una osmolaridad bastante elevada, de 1400 a 1800 miliosmol por kilo. Comparada con la de nosotros, pues generaba un fenómeno de vasoespasmo a nivel renal con hipoperfusión renal y desencadenaba entonces la falla renal aguda por ese mecanismo, sobre todo de la osmolaridad tan alta. Los de segunda generación, como el Yoexol, van a tener una osmolaridad más baja comparado con este primer grupo. Se les llama de baja osmolaridad, sin embargo, comparado con la plasmática, todavía va a tener una osmolaridad más alta, de 500 a 850 miliosmol por kilo. Y los nuevos contrastes van a ser isosmolares, van a ser de tipo no iónico y van a tener menos impacto a nivel renal. Va a ser, por ejemplo, el iodixanol. La osmolaridad va a ser más o menos como la de plasma, 290 miliosmol por kilo, por lo que se le considera isosmolares y serían los recomendados por el menor riesgo de nefrotoxicidad. Entonces aquí para comentar los de alta osmolaridad, que fueron la primera generación, que van a tener una osmolaridad bastante elevada. Acá, por ejemplo, colocan 1551. Y van a ser los que se usaban anteriormente con bastante daño nefrotóxico. Los de baja osmolaridad, que realmente si revisamos la osmolaridad sigue siendo más elevada con respecto a la del plasma, y aquí tenemos, por ejemplo, yepamidol, que hasta la fecha todavía lo usamos. Y los isosmolares, que serían los recomendados, con una osmolaridad similar a la del plasma, 290, ahí tenemos el iodixanol, que serían los de elección para evitar la falla renal aguda con el uso. Entonces, esta nefrotoxicidad se produce por dos mecanismos. Uno es el mecanismo de vasoconstricción, que va a ser más fuerte, digamos, mientras la osmolaridad de esta sustancia de contraste sea más elevada. Va a disminuir la perfusión renal, el flujo sanguíneo renal a nivel de la médula renal, pudiendo desencadenar un fracaso renal agudo. También estos agentes con yodo van a tener un efecto citotóxico directo por la generación de radicales libres. Entonces, estos contrastes radiológicos van a aumentar la formación de radicales libres. Estos radicales libres también van a disminuir la producción de óxido nítrico, que tiene un efecto normalmente vasodilatador. Asimismo, disminuye la producción de las prostaglandinas y todo esto va a tener un efecto de vasoconstricción. También se va a producir un aumento de la adenosina, un aumento de la endotelina, con una vasoconstricción que te puede desencadenar la hipoxia medular y el fracaso renal agudo. Por otra parte, las especies reactivas de oxígeno van a causar daño directo citotóxico a nivel de la pared celular, con una toxicidad tubular directa que también desencadena un fracaso renal agudo.
Asimismo, va a haber un incremento del sodio en la luz tubular, una activación del feedback tubuloglomerular con aumento de la demanda de oxígeno que genera más hipoxia a nivel medular. Entonces, de primera instancia, puede haber un efecto nefrotóxico directo, ¿no? A nivel de los túbulos va a haber un aumento de la viscosidad del fluido tubular, una alteración de la polaridad de la célula tubular, parecido a la ida prerrenal, digamos, donde se perdía un poco esta polaridad de la sodio-potasio tepeasa y de las proteínas de anclaje de la pared al epitelio tubular, se altera y se produce fenómenos luego de apoptosis que puede llegar a la necrosis y comportarse como una necrosis tubular aguda. Por otra parte, va a aumentarse el aporte de sodio a nivel tubular distal, lo que genera una mayor demanda de oxígeno y más riesgo de hipoxia. Cuando hay fenómenos de necrosis y apoptosis a nivel tubular, se puede producir una obstrucción tubular, una necrosis tubular aguda con la falla renal aguda. De manera indirecta, al producirse este aumento de la osmolaridad por el agente de contraste, genera un vasoespasmo, ¿no? Esta vasoconstricción, este vasoespasmo, también va a ser generado por el aumento de la endotelina, el, el aumento de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona que te genera vasoconstricción renal, la disminución del óxido nítrico, la disminución de la prostaglandina que te genera hipoperfusión renal con una isquemia prolongada que también te puede llevar a la necrosis tubular. También se menciona que puede haber formación de microtrombos o trombosis por este aumento en la osmolaridad de la sangre y la viscosidad. Entonces, bueno, esos son los mecanismos propuestos, ¿no? La alteración de la polaridad, la alteración de la sodio-potasio tepeasa, la formación de los radicales libres, la hipoperfusión con la generación del aumento de endotelina, adenosina y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona que te conlleva una hipoxia con el riesgo de hacer una necrosis tubular aguda. Entonces, la definición de la falla renal aguda, por contraste, ¿todo bien? ¿No se visualiza? Sí se visualiza, doctora. Ah, ya, muy bien. Entonces, les quería comentar sobre la definición de la falla renal aguda inducida por contraste. Según la CADIGO, se define como un incremento de la creatinina por 1.5 veces o más dentro del valor basal de los 7 días posteriores al uso de contraste o el incremento en valor absoluto de 0.3 miligramos decilitro basal dentro de las 48 horas o una disminución de la diuresis con un volumen urinario menor a 0.5 mililitros kilo hora por 6 horas luego de la exposición a la sustancia de contraste. Si se dan cuenta, esta es la definición que nosotros ya hemos revisado de lo que es falla renal aguda, ¿no? Entonces sería una falla renal aguda en el contexto del uso del contraste asociado en los días posteriores, ¿no? 1.5 es dentro de días posteriores y el incremento de 0.3 en las 48 horas posteriores o la disminución de la diuresis luego de la exposición a la sustancia de contraste, ¿no? Sería idealmente si solamente estamos viendo que el factor de riesgo en este caso es la exposición al contraste, ¿no? Esta definición tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad. Esta baja especificidad se debe a que podrían haber otros factores y no solamente el contraste que me esté generando la falla renal aguda. No olvidar que muchas veces estos procedimientos que uno realiza, las tomografías o los procedimientos, se dan en pacientes que tienen otras cosas asociadas. De repente una sepsis, de repente una hipotensión, de repente son pacientes que han tenido un infarto y se les va a hacer cateterismo cardíaco. Entonces, a veces no es solo el contraste el causante de la falla renal, sino podría ser alguna otra patología del paciente, el uso de otros medicamentos asociados. Por lo que esta definición de falla renal aguda asociada a contraste tiene alta sensibilidad, pero no siempre es solo el contraste lo que lo puede haber producido, tiene una baja especificidad. En un estudio, por ejemplo, se vio de que 7.500 pacientes sometidos a un cateterismo percutáneo, donde se usa una cantidad de contraste considerable,
presentó esta falla renal aguda un 3.3% de total de estos pacientes, pero si se consideraba a aquellos que ya tenían una falla renal previa con una creatinina por encima de 2, el riesgo de falla renal aguda subía hasta 25%. Es decir, ¿qué pacientes podrían tener más riesgo de hacer falla renal aguda por el uso del contraste? Aquellos que de fondo ya tengan un problema renal, ¿no? En este grupo, por ejemplo, en este estudio se vio que hasta la cuarta parte de los pacientes con creatinina mayor de 2 hacían elevación de creatinina posterior al contraste, no tenían mayor riesgo. Ay, perdón, aquí que no se ve muy claro. Entonces, los factores de riesgo es que ya de fondo tenga una tasa de filtración baja por debajo de 60, el uso de balón intraórtico. En este grupo de trabajo se vio de que los pacientes que estaban con inestabilidad hemodinámica, que tenían de repente un uso de balón intraórtico que se les pone a los pacientes que ya tienen un shock cardiogénico, pues aumentaba el riesgo de hacer una falla renal aguda, así como la diabetes mellitus, la ICC, la hipertensión arterial, la enfermedad vascular periférica o que el volumen de contraste haya sido mayor, ¿no? A veces para hacer los cateterismos utilizan un volumen de contraste y a veces para calcular la presión de eyección utilizan un mayor volumen de contraste, por lo que mientras más cantidad de contraste se use, más riesgo de que luego haya una nefrotoxicidad. Entonces, se había determinado anteriormente un volumen máximo de medio de contraste que era 5 mililitros por el peso entre el valor de la creatinina sérica, ¿no? Sin embargo, esto es un poco relativo, por lo que en pacientes que tienen una falla renal, pues realmente hay que utilizar la menor cantidad de contraste posible, si es que es necesario, valorando riesgo-beneficio, y la cantidad que se suele utilizar debe ser máximo 300 ml, a pesar de que el peso del paciente pueda ser mayor. Entonces, algunos factores predictores para decir que un paciente puede presentar la falla renal aguda en el contexto de un cateterismo percutáneo podría ser que el paciente esté hemodinámicamente inestable, eso confiere más riesgo si está con hipotensión, el uso de balón intraórtico, una falla cardíaca previa, un paciente adulto mayor de 75 años, la presencia de diabetes, la presencia de anemia, un volumen mayor de sustancias de contraste o que ya tenga una falla renal previa, ¿no? Entonces, mientras más factores de riesgo tenga, pues más riesgo de hacer la nefropatía por contraste. Esta falla renal aguda se inicia generalmente dentro de las 12 y 24 horas luego de la aplicación de la sustancia de contraste. Generalmente es una ira no ligúrica, es decir, que si el volumen urinario se mantiene adecuado, no necesariamente me descarta que haya un compromiso renal. Entonces, no solamente hay que ver la diuresis, sino también hacer un control de la creatinina. La recuperación va a demorar hasta el tercer o quinto día. En la mayoría de pacientes que ya tienen sobre todo un daño renal previo, puede ocurrir una elevación de la creatinina, pero esto suele ser transitoria. Entonces, con los días, mejora la función renal, se puede resolver. Pero en algunos pacientes que ya tenían la función renal más alterada o que tengan sobre todo otros factores de riesgo, la falla renal puede ser tal que pueda requerir soporte de diálisis, ¿no? En aquellos que ya de repente eran un RC3B, RC4 o RC5 sin diálisis, esta descompensación de la función renal, esta falla renal aguda sobreagregada, podría requerir incluso, como menciono, soporte dialítico. Puede producir un diptic falsamente positivo, es decir, como si fuera una proteína presente falsamente positivo, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que se producen en el contexto de procedimientos invasivos percutáneos a nivel de las arterias, como podría ser una ateroembolia renal. Lo otro es una necrosis tubular aguda de otro origen, por hipoperfusión, por alguna otra patología del paciente, o una nefritis intersticial aguda. Entonces, una enfermedad que de repente se puede parecer un poco es la ateroembolia renal. Imagínense un paciente que ha sido sometido a un cateterismo posinfarto y que luego de eso empieza a desarrollar una falla renal aguda. Entonces yo no sé si es una ira inducida por contraste o si de repente durante el procedimiento ha habido una ruptura de una placa de ateroma y que esa placa de ateroma ha viajado y ha producido una ateroembolia renal. Entonces un poco podría ser en el caso de un procedimiento invasivo como una angioplastía percutánea, habría que ver
¿cuál sería la diferencia entre ambas patologías, ¿no? En el caso de una nefropatía por contraste, el tiempo de latencia suele ser de 3 a 4 días, suele demorarse un poco más. En el caso de una tromboembolia renal es más rápido, suele ser en horas, 12 horas. El estado clínico del paciente suele ser bueno en una nefropatía por contraste, pero la tromboembolia renal suele haber un deterioro más severo del estado general del paciente, porque los émbolos pueden mirar hacia otros territorios. La piel es normal cuando es nefropatía por contraste, y en el caso de que sea una tromboembolia renal, estos émbolos de colesterol pueden también viajar hacia los tejidos periféricos, como serían las manos, los pies, y producir en la piel lívidos reticulares. Tendríamos también algunos marcadores de daño tisular como la LDH, CPK y amilasa elevados en la tromboembolia renal, eosinofilia positiva, el complemento disminuido en el caso de la tromboembolia renal, y fenómenos embólicos distales a nivel ocular, como en el fondo de ojo, la placa de Hollenhorst. En cuanto a la evolución, la nefropatía por contraste suele mejorar a los días, suele haber una recuperación al séptimo, décimo día. En el caso de la tromboembolia renal, lamentablemente el pronóstico es más complicado, puede haber un fallo renal lento y progresivo. En la nefropatía por contraste, la prevención se hace con una hidratación adecuada, ¿no? Lo que se suele usar es el cloruro de sodio. En la tromboembolia renal, pues lo que hay que hacer es tratar de que pacientes con riesgo, que tengan de repente antecedentes de aterosclerosis, tener mucho cuidado en cuanto a los procedimientos para evitar que pueda alterarse una placa, romperse y migrar. Entonces, las recomendaciones para la prevención de la ateroembolia renal, uno es que este paciente no tenga alguna otra sustancia o fármaco que pudiera empeorar la perfusión renal. Entonces, evitar los AINES, evitar los IECAS, evitar los ARA2 para mejorar un poco la perfusión renal, si es que lo voy a hacer el procedimiento. Evitar la depresión de volumen, los diuréticos, la furosemida. Se trata de hidratar previamente al paciente. Desde 12 horas antes se le podría hidratar con cloruro de sodio 9 por mil hasta 12 horas después, es decir, una hidratación pre y post exposición al contraste. La aceticisteína se ha usado mucho, inclusive hasta hace poco, pues nosotros la seguíamos indicando como nefroprevención de la nefropatía por contraste. Sin embargo, en los estudios no se ha visto que realmente vaya a tener un beneficio, ¿no? En algunos estudios se ve que la evolución es similar si se usa o no se usa. No se recomienda actualmente el uso de manitol o diuréticos para mejorar perfusión renal. No se recomienda la hemodiálisis profiláctica si tenemos un paciente que no esté dializando con RC4 o RC5 con diálisis o RC3 para evitar, para limpiar un poco el contraste con la diálisis. No se recomienda que eso vaya a generar un impacto positivo en el paciente. En los pacientes con RC5 se recomienda la hemodiálisis post-contraste, sobre todo si el paciente tiene una función residual importante o si el paciente tiene acceso para diálisis. Si el paciente no tiene acceso para diálisis, es decir, no tiene catéter, no está indicado colocarle uno y dializarlo solo por el contraste. No se recomienda la colocación de catéter y diálisis de manera profiláctica. Entonces, algunas medidas que se han utilizado o se han visto para ver si realmente tiene un impacto positivo en la prevención de la nefropatía por contraste, lo más importante va a ser la hidratación, esta primera que acá ponen como intervención, la terapia salina intravenosa, ¿no? Cloruro de sodio al 9 por mil, la dosis que se puede sugerir es 1 mililitro por kilo por hora por 24 horas previo, de 2 a 12 horas antes de la administración de contraste y posterior. Entonces, generalmente eso es lo que recomendamos, ¿no? Los estudios no son tantos, pero es lo que se recomienda que podría evitar una buena perfusión renal. Luego, lo que se recomienda es que el tipo de contraste tenga la osmolaridad más baja posible, que la dosis sea la menor dosis que le puedo administrar a mi paciente. El uso de bicarbonato no está indicado. La aceticisteína, como menciono, no se recomienda generalmente. Los estudios son inconsistentes. Aquí, por ejemplo, una evaluación de la angiografía con bicarbonato de sodio y aceticisteína para la prevención de la nefropatía por contraste.
En este estudio, por ejemplo, que se realizó en el año 2018 y que salió en el New England, se evaluó a 5.177 pacientes que tenían alto riesgo de complicaciones renales en el caso de que iban a ser sometidos a una angiografía donde se utiliza contraste endovenoso para ver si la solución de bicarbonato y la solución de acetildicisteína podía tener un efecto positivo en la prevención de la nefropatía. Entonces, pues realmente no se vio en una evolución a los 90 días de que estos pacientes pudieran tener una mejoría con ese tipo de medicamentos. No mostró beneficio ni con el bicarbonato ni con la acetildicisteína, por lo que realmente no estaría indicado más que la hidratación. Entonces, en esos pacientes, en cuanto a seguimiento de la falla renal, los que tenían alto riesgo y los que tenían bajo riesgo, lo que se considera en general como prevención, para los de bajo riesgo es usar la menor cantidad de contraste y que tenga la menor osmolaridad posible y suspender algún fármaco nefrotóxico concomitante o que podría alterar la perfusión renal, como podrían ser los IECA, los ARA2 y los AINES, suspender previo procedimiento y postprocedimiento. Y los pacientes de alto riesgo, pues administrar cloruro de sodio preventivo en el pre y en el post administración de contraste y hacerle un seguimiento, es decir, pedirle una control de creatinina. En la evolución podría ser a las 24 a 48 horas para descartar una falla renal aguda. El segundo punto es la nefrotoxicidad por aminoglucósidos. Esto va a ocurrir en el 10 al 20% de los pacientes tratados con aminoglucósidos y la IRA que presentan es una falla renal aguda de tipo no oligúrico. Es decir, que si la diuresis se mantiene estable, no me descarta la falla renal. Aquí lo que va a ocurrir es un daño a nivel tubular. Entonces se pierde la capacidad de concentrar la orina, por lo que va a ser una IRA donde la diuresis se mantiene generalmente. La IRA se desarrolla luego de los 5 a 7 días del inicio del tratamiento. Y si uno le hace un FENA, va a ser mayor a 1. Es decir, se comporta como una necrosis tubular aguda, va a ser algo parecido. En el sedimento urinario podemos encontrar proteinuria, cilindros granulosos y hielinos. A nivel electrolítico, como hay daño tubular, podemos encontrar hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipofosfatemia. Se va a parecer un poco al síndrome de Fanconi, donde también hay un daño a nivel tubular. La recuperación suele demorar, como hay daño tubular, va a ser tan rápida la recuperación, suele demorar hasta 21 días de suspendido el tratamiento. Es interesante, pero aunque uno suspende el tratamiento, se acumula el aminoglucósido a nivel del túbulo contorneado proximal y se queda todavía acumulado un tiempo posterior. Entonces, aunque yo suspenda el fármaco, el daño puede continuar, puede seguir ahí causando daño por lo que se queda acumulado. Entonces, en la patogénesis, esta aminoglucósido se va a unir a los fosfolípidos aniónicos dentro de la membrana plasmática de las células del túbulo proximal de forma electrostática y saturable. El grado de afinidad va a ser directamente proporcional con esta nefrotoxicidad. De la neomicina, mayor que la gentamicina, mayor que la tobramicina, que la mica y que la streptomicina. Los que nosotros más usamos para infecciones urinarias es la genta y la mica, que son nefrotóxicos, y otro escenario donde también se utiliza y da mucho temor es en los pacientes con TBC. De primera línea, para el tratamiento de la TBC pulmonar no incluyen aminoglucósidos. Pero cuando hay cierta resistencia y tienen que ampliar un poco los fármacos que se tienen que administrar, podría estar incluido algunos aminoglucósidos. Y entonces a veces los pacientes, como parte de ese tratamiento de la TBC, hacen falla renal aguda asociada y hay que estarles monitorizando, más aún si tienen factores de riesgo, como podría ser una falla renal previa, diabetes mellitus, pacientes mayores, hipertensos. Entonces, justamente, ¿no? ¿Qué pacientes están en riesgo de hacer una falla renal? Aquellos que ya tenían una falla renal de antes, puede empeorarla con el uso de los aminoglucósidos, ¿no? Por eso las guías de tratamiento de hito que manejan MINSA, donde los aminoglucósidos son de primera línea, sin evaluar la función renal previa, pues hay que tener un poco de cuidado por el riesgo que tienen esos pacientes de que si ya tenían un problema renal, empeorarlo.
El tratamiento prolongado, ¿no? Como el efecto nefrotóxico es acumulativo, es dosis dependiente, mientras más tiempo tenga, más riesgo de hacer la falla renal. Pacientes adultos mayores que tengan diabetes, hipertensión, que estén sépticos, que tengan algún otro estado de hipoperfusión, hipotensión, otros medicamentos como si yo le estoy dando AINES o IECAS y ARA2 podría empeorar el cuadro. La creatinina plasmática, perdón, la concentración plasmática elevada de la droga, es decir, que la dosis sea alta, el tipo de aminoglucósido y la frecuencia de la dosis. Como prevención, habría que usar el fármaco menos nefrotóxico de este grupo, evaluar si tengo la posibilidad de usar otro fármaco en pacientes de riesgo, la verdad. Disminuir o corregir si es que hay alteración tubular. Estas alteraciones electrolíticas como la hipomagnesemia, hipocalemia, antes de administrar el aminoglucósido, ajustar la dosis a la función renal, a la tasa de filtración glomerular, tratar de no dar un tratamiento muy prolongado, evitar nefrotóxicos concomitantes y, bueno, si tenemos un paciente que tiene hipotensión, hipoperfusión, pues hay que tener cuidado con el uso por el riesgo más incrementado. El otro grupo de fármacos que queríamos comentar es los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios de tipo no esteroideo. Aquí tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno, naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el celecoxib, el etoricoxib. Van a ser medicamentos que se van a usar para manejo de dolor y son de venta libre. Entonces, es un medicamento que se utiliza de manera muy frecuente cuando uno tiene dolor, pues en la farmacia a veces lo venden sin receta médica. Y hay pacientes que hacen abuso de estos fármacos, ¿no? A veces van a consultorio pacientes que les han encontrado alteración de la función renal y van derivados para ver cuál es la causa. Entonces, cuando uno hace un barrido de las causas que podría generar la falla renal, enfermedades, antecedentes, uno tiene que preguntar siempre qué fármacos está tomando y si está tomando algún tipo de antiinflamatorio. Muchas veces son pacientes que por otro cuadro, una gonartrosis, un dolor articular, toman ibuprofeno, naproxeno a dosis altas por varios días y eso es la causa de la falla renal. Entonces siempre preguntar por el antecedente del consumo de estos fármacos por el riesgo de hacer falla renal. Pueden hacer un síndrome nefrótico como parte del compromiso a nivel glomerular, pero también la falla renal puede estar hemodinámicamente mediado por este efecto de la inhibición de las prostaglandinas. No olvidemos que las prostaglandinas van a generar una vasodilatación de la arteriola aferente. Si yo doy un AINES, bloqueo esta vasodilatación de la arteriola aferente y cae la perfusión renal. Entonces, los AINES pueden ocasionar esta nefrotoxicidad, este daño renal, a través de estas prostaglandinas. No va a ser un daño hemodinámicamente mediado, justamente porque las prostaglandinas normalmente se va a encargar de la vasodilatación de la arteriola aferente y de la regulación del flujo sanguíneo renal. Entonces, estas prostaglandinas van a estar más incrementadas en pacientes que ya de por sí tienen un daño en la perfusión renal. Es decir, si tengo algún estado de hipoperfusión renal, por ejemplo, que el paciente sea cirrótico, tenga una ICC, algo que ocasione que no le llegue muy bien la sangre al riñón, entre los mecanismos compensatorios, las prostaglandinas se pueden encontrar incrementadas. Entonces, estos pacientes, si yo los bloqueo, pues puedo desencadenar una falla renal aguda, ¿no? Por otra parte, ese sistema de generación de aldosterona también va a estar activado cuando hay todos estos cuadros de depresión de volumen, como cirrosis, ICC, deshidratación. Entonces, esta falla renal aguda puede ocurrir entre los 3 y 7 días luego del tratamiento con los AINES. Entonces, normalmente, para que haya una buena perfusión a nivel de glomérulo, yo debería tener una buena perfusión a nivel de mi arteriola aferente y que la arteriola eferente pues tampoco esté tan dilatada. Entonces, cuando yo tengo un bloqueo en la producción de las prostaglandinas, que es lo que me ocurre con los AINES, voy a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo entonces la perfusión a nivel de glomérulo y puedo desencadenar una falla renal aguda.
Entonces, a nivel de mi arteriola aferente, tiene que ver mucho las prostaglandinas, ¿no? Si yo bloqueo estas prostaglandinas, sobre todo en pacientes de riesgo donde están fisiológicamente incrementadas para compensar un poco la perfusión renal, puedo desencadenar una falla renal aguda. Asimismo, para la arteriola eferente está todo este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que si también lo bloqueo de manera concomitante, podría empeorar este cuadro de la falla renal aguda. ¿Cuáles serían entonces las condiciones para que esta falla renal aguda se produzca por los AINES y que sea un daño hemodinámicamente mediado? En pacientes que tienen algún tipo de hipoperfusión renal. Podrían ser pacientes que tienen depresión de volumen porque de repente tienen diarrea, vómitos, están en tratamiento diurético, o en pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica que causa disminución de la perfusión renal, como la insuficiencia cardíaca, como la cirrosis hepática, como enfermedades glomerulares, por ejemplo, el síndrome nefrótico o la hipercalcemia, donde también hay una vasoconstricción renal. Entonces, por ejemplo, fue un estudio, más o menos para evaluar a pacientes que tenían cirrosis hepática con ascitis. Entonces, estos pacientes con cirrosis hepática con ascitis van a tener de por sí una vasodilatación esplácnica y van a tener una hipoperfusión a nivel renal. O sea, no les va a llegar bien la sangre a nivel renal. Van a tener el intravascular depletado. Entonces, los riñones, para acomodarse un poco a esta hipoperfusión renal, van a aumentar la producción de prostaglandina más que lo normal. Entonces, por ejemplo, a estos pacientes se les midió su tasa de filtración glomerular basal, a estos pacientes con cirrosis y ascitis, y pues estaba en valores más o menos normales, 70, casi 80. Y luego se les dio un AINES. En este caso se les dio indometacina o ibuprofeno, que lo que hacen, como les comentaba, es bloquear la prostaglandina. Entonces, este efecto que trata de hacer el organismo fisiológicamente para tratar de mejorar la perfusión renal, lo bloqueas con los lo bloqueas con los AINES. Y de pronto la tasa de filtración glomerular, miren cómo cae. Cayó más o menos de 73 a 32 luego de la administración de los AINES, ¿no? A estos 12 pacientes. Interesante, este estudio es antiguo, pero es muy interesante ver cómo realmente un AINES puede, al momento de bloquear la producción de prostaglandinas, bajarte de esta manera, de manera aguda, la tasa de filtración glomerular. Y si encima de esto yo le agrego un IECA, un ARA2, le agrego otra cosa más, otro nefrotóxico, le pongo amicacina, pues olvídense que nos vamos a la necrosis tubular aguda. También los AINES, por otros mecanismos que no son hemodinámicamente mediados, pueden generar nefrotoxicidad, como la nefritis intersticial aguda, que es un compromiso más bien de tipo de hipersensibilidad, como alergia, que te causa eosinofilia en sangre, eosinófilos en orina y eosinófilos en la biopsia renal. No es un fenómeno más que nada de tipo de hipersensibilidad. Y lo otro es que puede causar también un daño glomerular como un síndrome nefrótico. Si se utiliza por periodos prolongados en algunas personas con esta predisposición, puede causar glomerulopatía de tipo secundaria a fármacos, como cambios mínimos o membranosa. Por último, vamos a hablar de la nefropatía por analgésicos. La nefropatía por analgésicos no va a ser tan frecuente, pero hasta hace algunos años se reporta que sí era una causa frecuente de falla renal, sobre todo en países desarrollados. Era frecuente en Australia, en Europa, en Estados Unidos, porque aquí se utilizaba con mucha frecuencia asociación de fármacos que empeoraba el compromiso renal y se los daban de manera a dosis altas y por tiempos muy prolongados. Se menciona que de repente era necesario tomar una tableta cada 8 horas por periodos de años. Eran pacientes que tenían alguna otra enfermedad crónica, como podría ser gota, artritis reumatoide, artrosis, y que por muchos años tomaban estos fármacos que tenían varios componentes juntos. El medicamento que más compromiso generaba era la fenacetina. Actualmente ya se retiró del mercado. Aquí no lo usamos mucho, por lo que aquí no lo hemos visto mucho, la verdad. Pero anteriormente, cuando todavía estaba en el mercado, sí esta enfermedad la podían encontrar en estos países, ¿no? Entonces la fenacetina ya se retiró del mercado, pero antes pues sí se prescribía en Estados Unidos y Australia y Europa.
Entonces, la nefropatía por analgésicos era esta producida por la fenacetina, la aspirina, el paracetamol y sobre todo asociaciones de estos fármacos. En general, el paracetamol va a ser no nefrotóxico, ¿no? Para que tenga un daño nefrotóxico haría falta, como comento, 2 tabletas cada 8 horas por años, ¿no? Entonces, no es algo frecuente, ¿no? Pero anteriormente sí ocurría la fenacetina con la aspirina y los combinados de paracetamol, salicilatos, por mucho tiempo podían generar daño a nivel de la papila. Se concentraban a nivel de la papila renal, producían alteración a nivel de la síntesis de las prostaglandinas, depresión de glutatión, y esto generaba necrosis papilar. Entonces la nefropatía por analgésicos como característica tenía una necrosis papilar renal. Entonces, anteriormente estas sustancias se mezclaban con la cafeína, con la codeína, con otros medicamentos que aumentaban más este efecto a nivel de la papila. Entonces, lo que se veía era una enfermedad renal crónica lenta y progresiva, un deterioro lento y progresivo de la función renal, un examen de orina que podía ser normal o podía tener una piuria séptica. Piuria séptica decimos cuando hay presencia de leucocitos en la orina, pero el urocultivo no sale negativo. También podría tener una proteinuria leve. A veces podría cursar, cuando había la necrosis pupilar, con un dolor lumbar con hematuria. O sea, la necrosis pupilar se necrosaba la papila y se caía y daba un cuadro como un cólico renal, ¿no? Como si fuera un cálculo, algo parecido. Había que hacer un diagnóstico diferencial de litiasis renal o cólico renal por litiasis. Entonces daba un dolor lumbar con hematuria. Era más frecuente entre mujeres de 30 a 70 años que tenían una historia de un dolor crónico como cefalea, lumbalgia, artrosis, gota, que llevaba a un abuso de analgésicos, ¿no? Histológicamente lo que encontrábamos era una necrosis papilar. Radiológicamente también se podría observar esta necrosis papilar y la tomografía también podía servirnos para ver este daño, ¿no? Entonces, esa nefropatía por analgésicos te necrosaba las papilas, entonces ecográficamente nosotros podíamos ver este daño con unos contornos redondeados del riñón, con calcificaciones a nivel de las papilas. A nivel tomográfico también veíamos estos bordes redondeados del riñón con calcificaciones en las papilas, ¿no? O sea, había un daño estructural que podíamos verlo en la ecografía, en la tomografía. El diagnóstico diferencial, una infección del tracto urinario por la piuria, poliquistosis renal, justamente por estas alteraciones del parénquima renal, nefroangiosclerosis en el contexto de pacientes por el daño crónico y lento, sarcoidosis, sobre todo por las calcificaciones, y la hipercalcemia. La necrosis papilar es muy característica de la nefropatía por analgésicos, pero no es exclusiva de la nefropatía por analgésicos. También podemos encontrarlo en la TBC renal, que también te da un daño estructural, que también te da calcificaciones. Podemos encontrarlo también en pacientes con diabetes mellitus que tienen infección urinaria, en una anemia de sickle cell, que es una drepanocitosis, y también en neuropatía obstructiva. O sea, no va a ser exclusiva de la nefropatía por analgésicos, aunque sí es una causa importante. La evolución va a depender del compromiso que tenga el daño renal en el momento del diagnóstico y del retiro de los analgésicos, ¿no? Entonces, mientras más crónico ya sea, pues la progresión puede continuar. Mientras lo veamos en un estado no tan comprometido, pues todavía podemos mejorarlo si es que suspendemos estos medicamentos. Muy bien, esta sería todo. Ay, perdón. No sé si tengan alguna pregunta. Hemos revisado entonces el compromiso con los contrastes iodados. Hemos dicho que lo ideal sería dar un contraste iodado de la más baja osmolaridad en el menor volumen con un paciente bien hidratado que no tenga depresión de volumen ni ningún otro fármaco nefrotóxico para evitar el daño de la hipoperfusión. Luego también hemos hablado de los aminoglucósidos, que realmente hay que tener mucho cuidado en pacientes que ya tienen falla renal previa, tratar de dar la mínima cantidad de tiempo con un monitoreo de función renal, si es que haya que darlo. La nefropatía por los AINES, ¿no? Que es hemodinámicamente mediado, pero también puede ocurrir en otros escenarios como las glomerulopatías secundarias por este fármaco y la nefritis intersticial aguda. Y por último, la nefropatía por analgésicos, que ya no es muy frecuente, que se veía más con la fenacetina y que va a dar de manera característica necrosis papilar. ¿Alguna pregunta?
No, doctora. Muy bien, chicos, si no hubiera preguntas, eso sería todo por el tema de hoy día de nefrotóxicos. Muchas gracias, doctora.